Hola chicos, muy buen día a todos. Desde el plan de clases número 5 de la asignatura de lengua castellana estaremos desarrollando un nuevo tema que tiene que ver con el aspecto de lo literario. Luego de trabajar en el primer periodo sobre la literatura prehispánica, abordaremos hoy la literatura del neoclasicismo y romanticismo hispanoamericano. Es importante resaltar aquí que estas literaturas se originaron primero en Europa y luego llegaron a nuestro continente desarrollándose de la siguiente manera. Bien, la literatura del neoclasicismo surgió o se originó en la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX. Se destacó por resaltar los valores de la razón y el mundo de las ideas, es decir, que rechazó la imaginación dando prioridad a la verdad y además predominando las ideas liberales. Además de esto, se exaltaron los valores patrios, es decir, donde se exaltaron los sentimientos que se tiene por la tierra natal. También hay una búsqueda de la independencia o de la libertad a partir de un lenguaje preciso y objetivo, es decir, un lenguaje claro, que se dio a partir de la imitación de las normas artísticas clásicas. Muy bien, aquí aparece un esquema que les incluí dentro del plan de clases, donde nos dice que la literatura del neoclasicismo se preocupó por la situación política, social y cultural de la época. ¿Esto qué quiere decir? Que esta literatura estaba directamente relacionada con el contexto sociohistórico que se vivía en ese momento. Se expresó en los géneros dramático, lírico, narrativo y ensayístico. En el dramático aparece la tragedia y la comedia a partir de los temas como la historia de los pueblos indígenas, los abusos de la corona española, la búsqueda de la libertad. En el género lírico aparecen las odas, las elegías, los himnos y las silvas. Aquí se dieron algunos temas como el carácter de los héroes patrios, el paisaje americano, el sentimiento trágico que producía la muerte de los héroes de la patria. En el género narrativo aparece la novela. En estas novelas se dan algunos temas como las costumbres de la sociedad colonial, la moral religiosa, las condiciones de vida del hombre americano. Y por último aparece el género del ensayo. Aquí aparecen algunos temas como la identidad americana, tanto geográfica como humana, y la dominación española. Todos estos géneros que se dieron en la literatura del neoclasicismo se dieron a partir de unos recursos como los siguientes: la precisión y sencillez del lenguaje, es decir, que debía ser un lenguaje claro y conciso. También se dio la metáfora, la sátira, el epíteto y el símil, que vienen siendo unos recursos literarios que estaban dentro de estos géneros. También aparecen los ejemplos moralizantes. Esta característica o este recurso es muy importante porque la literatura del neoclasicismo tenía como finalidad una literatura didáctica, que siempre dejara una moraleja y que siempre enseñara algo a la sociedad. Además de eso, encontramos una unidad dramática de tiempo, tono y espacio, y todos estos recursos motivaron a la reflexión sobre la independencia de los países americanos. Recordemos que para esta época todavía muchos de los países en Latinoamérica no habían logrado su independencia de la corona española. Muy bien. Ahora continuamos con la literatura del romanticismo, que es posterior a la literatura del neoclasicismo. Esta literatura aparece en la segunda década del siglo XIX, es decir, en los años 1820 en adelante. Esta literatura adquirió como características propias el nacionalismo o patriotismo, la exaltación de la naturaleza, las costumbres del campo americano. Además de esto, enfatizó en temas como la libertad política y la identidad del hombre americano. Y se dio a partir de recursos como la subjetividad del autor y las descripciones metafóricas de los paisajes. Esto de la subjetividad es muy importante porque se refiere como la intimidad del autor.
Aquí aparece este esquema que también se los compartí en el plan de clase, donde nos resume esta literatura del romanticismo y nos dice que esta literatura se preocupó por la libertad política y cultural del hombre americano y se expresó a partir de los géneros dramático, narrativo, lírico y ensayístico. En el dramático apareció la tragedia, en el narrativo apareció la novela y el cuento, en el lírico la balada, la canción y el romance, y en el ensayístico el ensayo de reflexión social. Estos géneros literarios que aparecieron en la literatura del romanticismo compartieron como temáticas principales las siguientes: los episodios costumbristas, la situación social y política de la época, el amor, la naturaleza, la patria, el sentimiento religioso y la libertad. Estos temas, como tal, se desarrollaron a partir de unos recursos o de unas técnicas literarias como son las siguientes: las descripciones metafóricas del entorno. Cuando le hablamos del entorno nos referimos al ambiente. También utilizan la primera persona, es decir, que estas narraciones o estos géneros en su mayoría estaban narrados en la primera persona, es decir, el yo. Y utilizaban un lenguaje libre, adjetivado, de tono melancólico. ¿Qué quiere decir esto de adjetivado? Es que encontrábamos dentro de ellos muchísimas descripciones, no solamente de los ambientes, sino también de los mismos personajes. El romanticismo propició así una libertad expresiva a partir de la libertad ideológica. Esto generó un referente ideológico para la creación de las naciones latinoamericanas. Para esta época ya muchos de los países ya se habían independizado de la colonia española. Sin embargo, nosotros aquí encontramos que estos autores, muchos de estos autores y muchos de estos escritores aún continuaban preocupados por esa libertad política y cultural que la mayoría de los países necesitaban. Bien, ahora aquí aparece un cuadro donde hago un pequeño contraste entre las características del neoclasicismo y las características del romanticismo. Primero, vemos aquí que el neoclasicismo fue un estilo inspirador e imitador de la antigüedad clásica. De ahí los temas históricos y mitológicos, mientras que el romanticismo surge como reacción al neoclasicismo. Mientras el neoclasicismo tenía una visión o un carácter moralista y un carácter racional, vemos que el romanticismo tiene un carácter sentimental y subjetivo. Muy bien, también aparece acá otra de las características diferenciadoras entre el neoclasicismo y el romanticismo, es que la razón es la que predomina en el neoclasicismo por encima de los sentimientos, mientras que en el romanticismo es lo contrario, el sentimiento o los sentimientos son los que predominan frente a la razón neoclásica. También encontramos aquí que la creatividad en el neoclasicismo es una creatividad limitada, mientras que en el romanticismo hay una libertad de la creatividad. También encontramos aquí que en el neoclasicismo el estilo dominado por sociedad de las academias, que es el estilo, encontramos que en el neoclasicismo se representan temas históricos mezclados con mitos griegos más que con los romanos, mientras que en el romanticismo abarca temas de patriotismo y liberalismo. Entonces aquí, como vemos, encontramos una serie de características que diferencian a un movimiento de otro. De esta manera vemos que el neoclasicismo y el romanticismo fueron dos movimientos literarios que surgieron en Europa, pero que llegaron hasta tierras americanas y que se dieron con unas características bien precisas. Estas características siempre apuntaron a desarrollar temas como el patriotismo, como el amor, como la libertad, como la insatisfacción, como las rebeldías individuales y revolucionarias que siempre se destacaron dentro de sus obras. Muy bien, dentro del plan de clases aparecen unas actividades. Esas actividades están divididas en tres partes. Primero, pues la actividad de los saberes previos, luego las actividades del anexo 1 y por último las actividades del anexo 2. Aquí en esta primera actividad de saberes previos nos dice:
Observa detenidamente las siguientes imágenes y describe puntualmente lo que observas en cada una de ellas. ¿Qué me interesa? Que ustedes de estas 4 imágenes, estas 4 pinturas que aparecen aquí, ustedes las logren ver muy bien y logren describir puntualmente lo que observan en cada una de ellas. Esto lo hacemos con la intención de que ustedes sean capaces de describir y sobre todo sean capaces de relacionar estas imágenes con los movimientos del neoclasicismo y el romanticismo que ya les he explicado. Bien, ahora aparecen las actividades del anexo 1. Aquí van a realizar ustedes un análisis literario. Aquí aparece un fragmento perteneciente a la literatura neoclásica que se llama ¿Puede ser libre la Nueva España? Ahí está una contextualización que se refiere a la consolidación de los estados americanos y aparece ese fragmento de Fray Servando Teresa de Mier. Aquí ustedes encuentran unos párrafos y además esos párrafos pues ahí están muy bien estipulados lo que es el tema, los recursos que utilizan, que son muy importantes para nosotros poderlos diferenciar e identificar como un texto neoclásico. Entonces luego de que ustedes lean este fragmento, entonces van a desarrollar las 6 preguntas que aparecen aquí. Primero aparecen 3 preguntas relacionadas con los aspectos del lenguaje y luego aparecen los interrogantes 4, 5 y 6 que están relacionados con los aspectos literarios. Simplemente lo que van a hacer es responder estas 6 preguntas de acuerdo a la lectura y a ese análisis de ese fragmento que aparece allí. Luego aparece un taller literario. Aquí aparece un fragmento del cuento El Matadero de Esteban Echeverría. Este texto es perteneciente a la literatura del romanticismo. ¿Qué van a realizar aquí? También van a contestar las preguntas que acá aparecen. La pregunta 1, 2, 3 y 4 que pertenecen o que hacen parte del aspecto del lenguaje y los interrogantes 5, 6, 7, 8 y 9 que hacen parte de los aspectos literarios. Ustedes allí deben leer muy bien ese fragmento y a partir de esa lectura van a contestar estos interrogantes. Muy bien, ahora pasamos a las actividades del anexo 2 que ya es correspondiente a la evaluación. ¿Qué es lo que van a realizar aquí en este primer punto? Dice, completa el siguiente cuadro comparativo con la información de cada movimiento en relación a su contexto, época, características, géneros y temas. Así podrás visualizar sus diferencias. ¿Qué me interesa? Que ustedes aquí realicen un cuadro comparativo, es decir, que contrasten los 2 movimientos que acabamos de estudiar, el neoclasicismo y el romanticismo, teniendo en cuenta los conceptos que aquí aparecen. Primero, el contexto histórico, es decir, en el momento en que eso se da, cómo se genera, la época en la que también se da, cuáles son las características de un movimiento y cuáles son las características del otro, cuáles son los géneros literarios que se dan y cuáles son los géneros literarios que se trabajan en el romanticismo y en el neoclasicismo y cuáles son las temáticas que predominan en esos géneros literarios. Luego, en el segundo punto, ustedes van a leer atentamente los siguientes poemas que yo les doy y los van a comparar de acuerdo a sus características y contextos. Luego de realizar la lectura atenta y detenida de estos 2 poemas, entonces van a resolver las preguntas que aquí aparecen. Aquí primero aparece un poema neoclásico titulado El Valor y aparece un poema romántico que se llama Las Contradicciones. Luego de leer esos 2 poemas, entonces van a contestar las preguntas del inciso A, B y C, que tienen que ver con ¿qué? Con las temáticas y las características que nosotros podemos encontrar en la lectura de estos poemas. Luego, en el punto 3, van a realizar la lectura de 2 fragmentos. Primero, van a leer este fragmento perteneciente a la novela Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Van a leer ese fragmento que hace parte del capítulo 1, que se titula Aspecto físico de la República Argentina y caracteres,
hábitos e ideas que engendra, y luego van a leer este fragmento de la novela María del escritor colombiano Jorge Isaac. Luego de realizar esa lectura atenta de estos dos fragmentos, entonces van a completar este cuadro que aparece aquí, teniendo en cuenta estos criterios de análisis. Entonces, por este lado está el fragmento de Facundo y por este lado está el fragmento de la novela María. Aquí deben tener en cuenta estos criterios de análisis que aparecen aquí. ¿Cuál es el tema del fragmento? Me deben decir de qué trata esos fragmentos que aparecen allí. ¿Cuáles son las ideas que lo apoyan? ¿Qué dice de lo que habla? Aquí van a poner el tema y aquí deben especificarme de qué habla ese tema. Luego, ¿a quién se dirige el autor del texto? Es decir, ¿a quién le habla? Aquí también deben ponerlo. ¿Para qué lo dice? Propósito o intención del autor. ¿Cuál es la finalidad o ese propósito del autor? ¿Cuál es el contexto del texto? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿en qué ambiente se da? ¿Dónde se ambienta ese texto? Voz del narrador. ¿Quién narra los hechos? Si es un narrador en primera o en tercera persona. Recuerden que la primera persona es la del yo. Luego, ¿qué características propias del movimiento literario romántico encuentras en los fragmentos? Aquí es necesario indicarles que los dos fragmentos que aparecen allí, tanto Facundo como María, pertenecen al movimiento literario del romanticismo, los dos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer allí? Me van a decir qué características del romanticismo tiene el fragmento de Facundo y qué características del romanticismo tiene el fragmento de la novela de María. Hasta aquí termina la evaluación. Entonces, luego de que terminen estas tres actividades, tanto la de los saberes previos como la del anexo 1 y el anexo 2, entonces ahí ustedes se deben disponer a enviar las actividades al correo electrónico del docente que les orienta la asignatura de lengua castellana. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque a partir de este plan número 5 ya no van a enviar las actividades al correo anterior que aparecía, sino que van a enviarlo de ahora en adelante a los correos institucionales de los docentes. Ustedes también deben empezar a utilizar sus correos institucionales. En este caso, mi correo institucional es diana.mendez@iela.edu.co y el de la profesora Verónica es veronica.andrade@iela.edu.co. Entonces, a partir de este plan, ustedes ya deben enviar las actividades resueltas a los correos institucionales de las docentes. Por último, aquí aparece la rúbrica de desempeño. Ya ustedes saben que esto deben realizarlo en todas las asignaturas y deben enviarlo al correo electrónico del docente. Para recordar, lo primero que deben hacer es leer detenidamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 5. Luego, realizar todas y cada una de las actividades que están contenidas dentro del plan. Luego, enviar las actividades resueltas al correo electrónico del docente asignado en el tiempo estipulado. Y por último, realizar y enviar las correcciones y sugerencias propuestas por tu docente. Esto último, dado el caso que el docente pues les haga algunas sugerencias o correcciones, ustedes deben corregir ese plan y nuevamente volverle a enviar a su docente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por atender a esta explicación y estoy atenta a cualquier inquietud para cuando tengamos la fecha de la retroalimentación. Buen día a todos.